Hola amigos, mi nombre es César Enríquez y en este video vamos a hablar a fondo acerca de los beneficios de hacer un upgrade a tu sistema de suspensión con Ironman 4x4. Si queremos un vehículo para extensas horas de viaje en caminos de pavimento, segundo y tercer orden, para trabajo pesado o simplemente más confortable, necesitas un kit de suspensión de alto desempeño. El sistema de suspensión es el responsable de mantener la estabilidad de tu vehículo, absorber las irregularidades del terreno y de mantener un balance adecuado con la carga colocada en tu vehículo. Este es un amortiguador y un espiral de fábrica. Su principal función es absorber las oscilaciones generadas por las superficies en las que rodamos. Al absorber estas oscilaciones, el amortiguador y el espiral se comprimen. El amortiguador recibe esta fuerza cinética y la disipa uniformemente sin generar un efecto de resorte cuando los espirales regresan a su altura original. Por otro lado, tenemos un amortiguador y espiral Ironman 4x4 de alto desempeño. A simple vista se pueden notar que son más grandes y robustos que los originales. Esto nos permite tener una mejor absorción de irregularidades del terreno y por ende más confort dentro de la cabina. Para elegir el sistema de suspensión correcto, primero debemos saber cuál es el uso que vamos a dar a nuestro vehículo. Debemos considerar dos factores: si vamos a recorrer caminos difíciles ocasionalmente o constantemente, y el nivel de carga que le pondremos al vehículo, ya sea por la cantidad de accesorios que tenemos instalados o por el peso que coloquemos en las cajuelas. En Ironman 4x4 tenemos tres tipos de amortiguadores: Nitrogas, Foam Cell y Foam Cell Pro. Nitrogas cuenta con la tecnología de gas nitrógeno presurizado que mejora el funcionamiento del aceite dentro de las cámaras del amortiguador. Foam Cell, que cuenta con una lámina de espuma protectora en su interior, que evita que se generen burbujas en los fluidos. Y por último, Foam Cell Pro, el amortiguador más robusto de Ironman 4x4. Cuenta con tecnología Foam Cell y además su construcción permite regular la altura y es totalmente desarmable para un fácil mantenimiento. El complemento de los amortiguadores son los espirales y las hojas de resorte. Estos componentes pueden ser equipados de acuerdo a la carga que tu vehículo va a transportar. Por ejemplo, si es un vehículo de trabajo pesado, tenemos que colocar espirales y valletas con mayor grosor para que pueda contrarrestar el peso. Ironman 4x4 cuenta con una gran variedad de espirales y hojas de resorte que pueden adaptarse a todas tus necesidades. Esta es la teoría detrás del funcionamiento del sistema de suspensión. Ahora haremos una serie de pruebas para comparar la suspensión original versus la suspensión Ironman 4x4. Bueno, en esta prueba, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a medir la temperatura del trabajo de una suspensión estándar versus una Ironman. Vamos a andar más o menos 70 kilómetros a una velocidad promedio. Vamos a parar y vamos a ver cuál es la temperatura que alcanzamos durante ese trayecto. ¿Qué es lo que pasa cuando la temperatura se ve elevada en un amortiguador? Básicamente lo que pasa es que se pierde el desempeño. Es por eso que nuestro amortiguador es más grande, tiene más capacidad de disipar esa temperatura, por lo cual debería ir más frío. Vamos a verlo en esta prueba. Para empezar esta prueba, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos trasladamos a más o menos unos 10 minutos fuera de la ciudad y vamos a medir la temperatura inicial de los amortiguadores. Tenemos 26.5 grados centígrados. Y en la suspensión Ironman tenemos 21.5 grados. Bueno, básicamente nos dice que en los 10 minutos que andamos por un poco de mal camino, esta suspensión se calentó 5 grados más que la Ironman. Por lo cual, obviamente, esto trasladado a 50, 60 kilómetros, vamos a ver qué nos pasa. Bueno, ahora vamos a medir la parte posterior de la camioneta. Aquí obtenemos 29.3 y un amortiguador Ironman de Nitrogas obtenemos 21.2. Recuerden que esta prueba básicamente son 10 minutos de mal camino. Cuando recorremos un mal camino por mucho tiempo, el sistema de suspensión trabaja hasta 3 veces más que dentro de una carretera. Esto hace que los amortiguadores se sobrecalienten y no funcionan en su totalidad. Este fenómeno es conocido como cavitación. El sobrecalentamiento hace que el aceite del interior del amortiguador llegue a un punto de ebullición, haciendo que su funcionamiento sea impredecible. Los amortiguadores Nitrogas de Ironman 4x4 reducen este fenómeno gracias a que contienen nitrógeno presurizado, que hace que el aceite regrese más rápido dentro de la cámara, reduciendo la generación de burbujas.
Bueno, hemos recorrido aproximadamente 11 kilómetros a una velocidad de entre 40 y 50 kilómetros por hora. Vamos a ver cuál es el resultado que tenemos en la temperatura. Tenemos 56.6 y 46.1. Recuerden que esta prueba la estamos haciendo con las mismas camionetas, bajo las mismas circunstancias, con el mismo tipo de llanta. En esta ocasión estamos usando una General Grabber X3 en medida 265 70 RIN 16. Bueno, ahora vamos con la medida de temperatura posterior. Acá tenemos 39.6, 58.1, por lo cual vemos un incremento bastante grande en la parte posterior de la original. Si eres amante del off-road, lo más importante es que tu vehículo pueda sobrepasar obstáculos sin ningún problema. Con Ironman 4x4 tu vehículo incrementa su altura en 5 centímetros o 2 pulgadas. Esto permite un mayor ángulo de entrada y salida para superar cualquier obstáculo. Además podrás instalar llantas sobre medida para complementar el trabajo de tu 4x4. Finalmente, lo más importante para escoger un sistema de suspensión de alto desempeño es el confort que brinda al recorrer cualquier tipo de camino. El sistema de suspensión es el encargado de controlar el centro de gravedad del vehículo y mantenerlo a nivel del suelo. En la siguiente prueba llevaremos nuestros vehículos a situaciones extremas para corroborar la estabilidad que nos brinda nuestra suspensión Ironman 4x4. Ya vimos todo el comportamiento de la suspensión en caminos de segundo y tercer orden. Ahora vamos a someterla a pavimento. ¿Qué es lo que en este momento vamos a probar de la suspensión? Es básicamente la adherencia de las 4 llantas al piso, al pavimento. Tenemos la primera prueba, que es el slalom. La segunda prueba básicamente es la distancia de frenado de 60 a 0. ¿Qué es lo que vamos a analizar en esta prueba? Básicamente es la eficiencia de frenado versus la transferencia de peso. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la última prueba? Es someter al vehículo a pruebas extremas sobre pavimento. Como conclusión, después de las pruebas, lo que pudimos observar es que el vehículo se nos vuelve mucho más dinámico en la evasión de obstáculos. Mejoramos sustancialmente el frenado e incrementamos la estabilidad sobre el pavimento. Después de todas las pruebas que realizamos, encontramos que los beneficios de usar suspensión son los siguientes. Esperamos que este video te sirva para entender el funcionamiento y los beneficios de elegir un sistema de suspensión de alto desempeño. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente video.